Puntos de Vista con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal. El canal digital de los líderes de opinión. Habíamos prometido aquí en Puntos de Vista, el programa de líderes de opinión con el ingeniero Hernán Roberto Meneses, hablar de los temas locales, de los temas de desarrollo local y regional. Concretamente, después de esta pausa, empecemos por la gobernación del departamento de Risaralda, ya no desde el punto de vista político, que el gobernador Juan Diego Patiño es hijo del aspirante al Senado de la República, Diego Patiño Mariles. Ninguno de los dos tiene la culpa, eso es lo que el sistema ofrece. El sistema no lo inventó ni Diego Patiño, ni Juan Diego Patiño, ni Luis García, ni Roberto Meneses, es el sistema. Hay una ley nueva que está siendo promovida en el Congreso de la República, donde no pueda volverse a dar este tipo de situaciones, y parece que tiene una gran aceptación inclusive entre los congresistas. Después de esta pausa, entonces, empezaremos por el análisis de lo que han sido estos 2 años del gobierno de Juan Diego Patiño. Una canción, un baile, una obra de teatro. Juntos construimos un mundo más colorido, humano e inspirador. El arte lo hacemos todos. Más cultura, menos violencia. Conoce la programación en www.confamiliar.com/cultura o en latiquetera.com. Sigue nuestras redes y no te pierdas ni un solo evento. Vive la cultura. Sí, en el departamento hay cosas interesantes para destacar. Por ejemplo, el fortalecimiento de la RAP. Me parece que darle alas y darle fuerza a la región administrativa y de planificación es algo importante. En segundo lugar... No, perdóname, ¿importante por qué? Importante porque Risaralda tiene una voz distinta si llega como RAP al gobierno nacional, ¿sí?, que si llega solo como Risaralda. O sea, voy a poner un ejemplo. O sea, son proyectos... El proyecto del parque logístico del eje cafetero, que ahora se llama el parque logístico del occidente colombiano, no es lo mismo ir a Planeación Nacional a decir este es un proyecto de Risaralda, a decir este es un proyecto de la RAP eje cafetero. Ah, qué bien. Son dos formas de presentarlo, así sea el mismo proyecto, pero son distintos. Porque ahí hay un interés de cobertura regional más amplio que el del mero departamento. Claro. ¿Me entiendo? Que en el anterior programa decíamos, hace falta una reforma institucional que le dé más alas a la RAP. Porque entre el nivel nacional y el nivel departamental hay una brecha enorme. Y es que hay departamentos grandes que se comen el presupuesto porque tienen forma de acceder con presión al gobierno nacional, pero departamentos como los nuestros no. Pero las regiones de planificación que equilibrarían la cancha, haciendo que los departamentos todos pertenezcan a una RAP equilibradas, haría que el desarrollo fuera más equilibrado en la medida en que tenga presupuesto. Pero el gobierno nacional se ha opuesto a entregarle a esas figuras administrativas y de planificación presupuesto, solo los que los propios departamentos les den. Pero bueno, ese es el punto de la RAP. Entonces, el fortalecimiento de la RAP me parece importante. Segundo, lo que ha hecho sobre los emprendimientos de abrir tiendas en otros lugares de Colombia y del mundo. El programa Hecho en Risaralda. Hecho en Risaralda me parece que es un programa interesante, importante. Ojalá no nos quedemos pues en mermeladas y en dulce de brevas, y que podamos tener unos desarrollos de más calado, con mayor valor agregado, y que pudiéramos vender software, que pudiéramos tener un encadenamiento, por ejemplo, en flores, o que pudiéramos tener cosas más sofisticadas. Usted acaba de decir un tema importante que lo dejamos en remojo mientras termina usted de hacer su análisis, como desde un helicóptero, desde arriba, mirando todo lo que esta administración departamental ha hecho o dejado de hacer, pero más sobre los logros, ¿sí? Está muy bien. Y es que estando aquí sentados pasó el doctor Julián Pérez, el gerente general de Florius, una empresa de exportación de producción y exportación de flores desde Pereira, que si se lo contamos en detalle, ustedes van a quedar absolutamente sorprendidos de la importancia, de la belleza de empresa que eso significa y de la visión de futuro que tiene. ¿Sí?
pero entonces continuemos, dejamos eso en remojo para un poco más adelante y entonces seguimos ahí con el tema de Bueno, su... otro tema que valoro de manera muy importante es la promoción del tren del ramal del tramo férreo Zarzal-Caimalito, kilómetro 41, La Felisa. Ese ramal que nos conecta a la troncal, que es la troncal férrea que uniría el Caribe con el Océano Pacífico, sería supremamente importante para el desarrollo de toda esta región que va de Zarzal a La Felisa y en nuestro caso del ámbito de la Virginia. Eso haría que la localización industrial y la localización de industrias de logística en Colombia se pudiera promover de manera importante y allí se asentaran nuevas industrias. O sea, hay que combinar, ese esfuerzo es importante, pero lo debemos combinar con el de atracción de inversiones. De acuerdo, el gobernador Juan Diego Patiño, en una entrevista que le hicimos acá en el programa Puntos de Vista, insistió mucho en eso y tiene una gestión alrededor de ese programa de fortalecimiento de los ramales del ferrocarril que llegan a la Virginia, a Caimalito concretamente, por efectos de la zona franca que allí existe. Y esa conexión hacia el Pacífico y hacia el Atlántico y la conexión férrea nos da la idea, Hernán Roberto, de que es una política pública nacional, fortalecimiento, la resurrección de los ferrocarriles, ¿no? En Europa uno por todas partes, cuando uno tiene el privilegio de ir a Europa, uno se mueve más en tren que en cualquier otra cosa. Y rapidito, ¿no? Así es. Entonces ese fortalecimiento del ferrocarril es clave para el desarrollo futuro de la región. Es muy clave, es supremamente clave, importante. Esos son los hechos más destacados. Me parece que en materia de infraestructura pues, se ha hecho una labor interesante por el ingeniero Cote, pero en resumen esos serían los hechos más relevantes o destacados que yo haría. Ahí hay un problema grande, es que con el invierno que estamos viviendo, las vías terciarias, a falta de ellas, se ha venido encareciendo los productos alimenticios en la capital y en las quebradas. Entonces, meterle el músculo con recursos a las vías terciarias y con maquinaria es como una deuda pendiente todavía de este gobierno. Sí, ese es mi balance pues, de la gobernación. Alcaldía de Pereira. En el caso de la alcaldía de Pereira. Después de esta pausa, hablamos de lo que ha hecho hasta ahora y de lo que tiene planeado el alcalde Mauricio Salazar. IP Conexión Centro es una iniciativa de infraestructura vial de quinta generación con altos estándares de sostenibilidad que busca construir, mejorar y operar los corredores Manizales, Pereira, Armenia y Calarcá-La Paila, 317 kilómetros de vías que nos acercan a una Colombia más conectada. En el caso de la alcaldía de Pereira yo veo con muchísima preocupación el alumbrado público. ¿Por qué? Usted es ingeniero eléctrico. El alumbrado público, pues gastarse 12.000 millones de pesos en el alumbrado navideño cuando la media en los últimos 4 años ha sido de 2.000 o 3.000 millones de pesos, cuando el alumbrado de Bogotá costó 3.000 millones de pesos, gastarse 10.000 en Pereira en un año. La pregunta que uno le haría a quien se va a gastar la plata, porque le trasladan 12.000 millones de pesos a un particular para que vaya y compre lo que quiera y haga lo que quiera, sin ningún control. Estamos hablando de una plata pública, estamos hablando de impuestos que se trasladan a un particular para que haga lo que quiera con él, sin ningún control. Que se monta en un ratico y se desmonta en otro ratico. O sea, el control del dinero público me parece supremamente delicado, difícil de hacer, y debería contarnos el alcalde cómo es que se gasta la plata, cuáles son los protocolos con los cuales se adquiere el alumbrado navideño. Porque una cosa es 12.000 millones de pesos y gastárselos desde la administración con todos los protocolos de la ley 80, y otra cosa es trasladárselos a un particular para que haga lo que quiera con ellos. Bueno, en el caso de la licitación de la concesión, me parece que el acuerdo municipal es un acuerdo que tiene 2 renglones que dice autorízase al alcalde para que haga una concesión por 30 años. Faltó sustentación. Del alumbrado público de la ciudad. De la ciudad urbana y rural. Hay 8 formas de prestar el servicio público de alumbrado público en el marco legal colombiano.
De esas 8, una es la concesión. Si el alcalde va al consejo a obtener un acto administrativo que lo autorice para una de esas formas, es porque debe demostrar que esa es la mejor para el municipio de Pereira. Y eso no está demostrado en la exposición de motivos, porque la exposición de motivos lo que hace es citar el estudio técnico de referencia, que es completamente descriptivo del alumbrado. O sea, me parece que el acuerdo de concesión es un acuerdo que como acto administrativo carece de sustentación. Y fue citado el Consejo un domingo a las 6 de la mañana para ser aprobado como si fuera algo subrepticio. El alumbrado, lo que vemos son las mismas lámparas en las avenidas, en las calles peatonales o en todas partes. Y cuando desde la veeduría se le preguntó cuáles son los patrones de radiación, cuáles son las lámparas, cuáles son los efectos le tomaron el pelo, no respondieron. Respondió un señor X de cuarta categoría cuando se le preguntó al alcalde cuáles son los efectos del alumbrado, cuáles son la calidad de las lámparas que está usando, etcétera, etcétera. Pero lo más grave es que nos dijeron que la concesión era indispensable porque había que vincular a un particular porque debía traer capital privado para poder hacer la reposición de las lámparas. El músculo financiero que siempre se habla Pues del resulta que gana la concesión. Resulta que cuando hacen el acta de inicio de la concesión, 88.000, 86.000 millones de pesos, sí. 5 minutos después de iniciada la concesión, el alcalde de Pereira le entregó un cheque por 32.000 millones de pesos al concesionario para que hiciera los trabajos que estaba contratando de concesión. Provenientes 32.000 millones de pesos. ¿Cómo así que no teníamos plata? En Manizales, el alcalde de Manizales, anterior, Carlos Mario Marín, con 32.000 millones de pesos de un crédito que le hizo Manizales, cambió todas las luminarias de Manizales. O sea, decir que no tenía plata para hacer el alumbrado público con 32.000 millones de pesos en la caja, pues es algo que suena extraño. ¿Usted cómo le mete 32.000 millones de pesos en el bolsillo a un concesionario para que vaya a cumplir las obligaciones que acaba de adquirir cuando de lo que se requería era de capital privado? Entonces, en el caso de la concesión de alumbrado público, creo que no hay sino sombras, como lo dijo James Fonseca en una de sus columnas. el veedor de la veeduría cívica. En el caso de los colibríes, pues mire usted, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Y qué ha pasado con los problemas de Cerritos? Entonces, en el caso de colibríes no avanzamos. El caos de Cerritos no se va a resolver si no hay valorización, si no hay otras obras, si no hacemos la paralela sur, que es la colibríes, hay que hacer una paralela norte. Perdóname, ¿caben la valorización y la plusvalía al mismo tiempo? Sí. ¿O sí caben? Sí cabe. Pero la plusvalía es muy complicada. Yo diría que la valorización es la forma más efectiva. Manizales, todo lo que ha hecho. Todo se ha hecho por valorización. Todo, ¿cierto? Y Pereira también. Pereira es una ciudad hecha por valorización. Sí, claro. La avenida 30 de agosto, la avenida sur, la ampliación de la carrera. En Pereira nunca se falló por la valorización. La iluminación. Todo se hizo por valorización. Claro, eso es que en Colombia no hay sino dos mecanismos para hacer vías. Los impuestos, que es el más importante del predial, y la valorización. Nosotros decidimos que no usamos la valorización. Es como si Messi entra a la cancha con un solo guayo y le dicen, señor Messi, ¿y usted por qué solo tiene un guayo? Y porque yo me llamo Messi. Y pues, aunque usted se llame Messi, señor, tiene que ponerse 2 guayos para jugar bien. Nosotros no podemos tener un buen desempeño si no hacemos uso de valorización. La crisis que estamos viviendo hoy en Pereira se llama la crisis institucional de la financiación de las obras públicas. ¿Y por qué? Porque renunciamos a uno de los mecanismos más importantes de financiación. La valorización. No podemos renunciar. Así sea maluco pagar, hay que pagar. Porque siempre si no paga, no resuelve los problemas. Siempre lo hemos dicho en este programa, no es nada personal, como en el programa anterior. Estamos invitando al senador Juan Pablo Gallo que venga, lo invitamos a este programa porque el senador Gallo, siendo candidato a la alcaldía de Pereira, satanizó la valorización cuando ya estaba aprobado todo el programa de valorización para la construcción de las vías obras
que dejó el exalcalde Enrique Vázquez. Él dijo, no va la valorización, en mi gobierno no se hará valorización, y devolvió 100.000 millones de pesos que ya estaban recaudados. Pues parte de esos 100.000 millones, creo que como 80.000 millones, porque hubo gente que no lo reclamó, ¿cierto? Yo le decía al alcalde Carlos Maya que hiciera colibríes por valorización. Yo tenía la obligación de pagar esa valorización y yo pago. Cobre la valorización que yo la pago, ¿cierto? No fue posible. Se satanizó la valorización en Pereira, y si usted está en este momento en un trancón, somos culpables todos los que no logramos que la administración, cualquiera que sea, ya tiene nombre propio, ya lo dije, no es nada personal, es la ciudad lo que nos interesa, ¿cierto? Pero hay que volver a hacer valorización, alcalde Mauricio Salazar. Bien administrada, haciendo las obras, pero hay que hacer la valorización. Tenemos que pagar valorización si no queremos meternos en el trancón. El punto que sigue con usted, ¿cuál es? El otro mecanismo, estamos haciendo una evaluación de los gobiernos. Del gobierno municipal de Pereira. Antes de pasar a Dos Quebradas, hablar de la glorieta de Corales, porque creo que va bien después de esta pausa. Cada gota lleva nuestro sello. Somos privilegiados de contar con una cuenca hermosa que da vida al río Otún, fuente de nuestra captación. Desde allí la transportamos a potabilización para que cumpla con altos estándares de calidad. Un gran equipo de profesionales del agua trabaja 24/7 con esmero y dedicación para que nuestros usuarios la disfruten potable al abrir el grifo. Nuestra responsabilidad en Aguas y Aguas, más que tratarla, es entregar amor y bienestar a las familias pereiranas a través de un líquido vital que se puede tomar con tranquilidad y confianza. Corales, yo creo que va bien, esperemos a que termine bien. Sí, es una lástima que la planeación no haya previsto que la bomba de Corales no se debió haber construido. Y las dos estaciones las de dos Corales. estaciones. Y que yo recuerdo y que esa intersección nos esté costando 90.000 millones de pesos, de los cuales 50.000 son predios. Una buena planeación nos hubiera evitado esos Yo costos. recuerdo esa época cuando en la cárcel estaba José Horacio López Castro, y ese escándalo porque se iba a hacer una estación de gasolina al pie de la escuela de Jaramillo Gutiérrez, Alfonso Jaramillo Gutiérrez, que eran los niños, que tal cosa, no pasó nunca nada, ningún escándalo, ninguna protesta periodística. Hicieron esa estación de gasolina con el finado José Calle Triana de por medio, que era el propietario de eso, heredera a sus hijas, quienes hoy se ganaron un billete gordo, hay que decirlo, facilitaron la negociación, y pues por lo menos ahí se va a hacer esa glorieta o esa intersección vial de Corales, que esperamos, Dios quiera que sí sea. Hay que hablar así, ¿cierto? Que lo terminemos y que le entreguemos a Pereira esa glorieta de Corales muy bien hecha, ojalá. Vamos a lo de Dos Quebradas después de esta pausa. Robar energía, alterar los medidores e instalar conexiones irregulares tiene consecuencias legales de hasta 6 años de prisión y multas de 130 a 150 salarios mínimos. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. Yo quiero llamar la atención sobre Dos Quebradas porque la tasa de licenciamiento en metros cuadrados de Pereira es del orden del 0,5%, crece a un orden del 0,5% anual, mientras que el licenciamiento en Dos Quebradas crece al 1,1%. O sea, Dos Quebradas está duplicando el licenciamiento de construcción. De Pereira. Por eso tú decías que Dos Quebradas se está acercando a los 300.000. Y volvamos al principio, hablar de política. Con ciudad, claro, Dos Quebradas va a llegar el momento en que va a elegir 1 o 2 representantes a la Cámara y que va a elegir el gobernador. Por eso hay que llamar la atención sobre la armonización a través del área metropolitana de los planes de desarrollo de Dos Quebradas y Pereira. ¿Por qué hay más licenciamiento en Dos Quebradas que en Pereira? Porque el POT de Dos Quebradas es menos exigente, por ejemplo, en parqueaderos, en zonas verdes. Para construir 100 apartamentos, usted tiene que construir menos parqueaderos, menos zonas verdes en Dos Quebradas que en Pereira. ¿Está usted, San Roberto Meneses, diciendo que debería haber un POT metropolitano? Sería ideal. ¿Sí? O por lo menos armónico. Sí. O por lo menos que no compita. O sea, que la conurbación sea estéticamente
ajustada. Yo hablo de la estética, porque es que esto es un desorden institucional muy fuerte, muy berraco, pues. Cada cual hace aquí su plan parcial. Yo me acuesto esta noche y mañana tengo un plan parcial en la cabeza y lo ejecuto rapidito. ¿Qué? No, los planes parciales, si usted los evalúa, hay muy pocos en ejecución. Mire, solo en Cerritos hay 43 planes parciales, solo en Cerritos. Para que usted forme una idea, en Manizales hay 5 planes parciales. 5. En Cerritos En Cerrito hay hay 43. 43. Entonces, claro, lo que tú dices, aquí a todo el mundo le dan un plan parcial, pero esos planes parciales, que son una figura interesante de desarrollo, no se están armonizando. ¿Debería haber planes zonales? Pero es que, claro, debe haberlo. Debe haber un plan de Cerritos. A Cerritos hay que tratarlo con más cuidado, porque es la zona de expansión de Pereira y del occidente. Hacia el occidente colombiano. Mire, Juan Carlos Gaviria me dijo en estos días, dentro de 50 años no vamos a hablar ni de Pereira ni de Armenia de Manizales. Vamos a hablar de Cerritos. Puede ser un poco exagerado, pero tiene razón. Cerritos es muy importante. Y así como Cerritos va a ser muy importante para Pereira, el kilómetro 41 va a ser muy importante para Manizales. Y la zona del Edén va a ser muy importante para ¿Por qué el Armenia, kilómetro 41? porque está sobre el río Cauca. Es la parte de Manizales que está sobre el río Cauca. Ajá. Lo mismo que nosotros, allá cerca a la Virginia y a Cartago. Entonces, esa ladera del río Sí. es donde debemos trasladar a Pereira, a Armenia y a Manizales. Y entonces todo el Valle de Risaralda va a ser una De- zona... Allá es que debemos ir. No sé si tú recuerdes que hay un famoso cuadro que se llama La Procesión, Ajá. en la que en, De la fundación. en 1690 Cartago Viejo se traslada al sitio que hoy está Cartago. Y hay un óleo que está en la procesión en la que va en andas la Virgen de la Pobreza, y van pues los vecinos yendo hacia... Ese cuadro creo que es de Jesús María Ormaza, ¿cierto? Él No. creo que lo dibujó. No lo sé. Pero para mí ese cuadro representa el futuro de Pereira. ¿En qué aspecto? Que nosotros nos debemos trasladar al río. Al río Cauca. Lo mismo que Michael Porter cuando lo contrató Mocus y le dijo, señor Porter, ¿qué debe hacer Bogotá para ser más competitivo? Y le dio $1 millón y le respondió en una frase, dijo, traslade el parque industrial al Magdalena. Al Magdalena. Y entonces los antioqueños, viendo que habían contratado en Bogotá a Porter, lo contrataron y le dijeron, señor Porter, ¿qué tenemos que hacer en Medellín para que Medellín sea más competitivo? Y le dieron otro $1 millón. Y la respuesta fue idéntica. Digo, trasládese al Cauca y al Magdalena. Y eso hizo en los últimos 50 años Antioquia. Antioquia construyó un sistema que promueve el traslado, la movilización del parque industrial hacia el Cauca y hacia el Magdalena, con los túneles de Oriente y Occidente, con el túnel del Toyo, con Pacífico 1, 2 y 3. Y lo mismo está haciendo Bogotá. Bogotá se debe trasladar hacia el río Magdalena. No estoy diciendo que todo se vaya para allá, no. Los parques industriales y lo nuevo hay que hacerlo hacia allá. En el caso de Pereira, Armenia y Manizales, nos debemos ir hacia el río Cauca. Ese es el futuro de estas ciudades. Y hacia allá estamos yendo. Eso no es que yo lo esté diciendo, no, es que la economía lo está diciendo, es que la realidad es lo que nos está mostrando que está ocurriendo. Hernán Roberto Meneses, aquí el editor Byron Mejía no hace sino hacerme es que ya no más, porque se nos fue el tiempo. El tiempo es inexorable, es una de las frases fatídicas como esa que alguna vez en una conferencia de Juan Carlos Echeverri en Bogotá nos decía, cuando yo trabajaba en la Previsora Seguros, que hay dos cosas, decía Juan Carlos Echeverri, hay dos cosas inevitables, los impuestos y la muerte. Y yo le decía a él que me lo encontré en estos días, aquí entrando en Expo Futuro, le decía, doctor Juan Carlos, yo alguna vez le dije que además de los impuestos y la muerte también eran inevitables los políticos. Y me dijo, sí, se me había olvidado, voy a insertarlo en ese discurso. Ahora estamos metiendo otra cosa inexorable en la vida, el tiempo, que se nos agotó aquí en Puntos de Vista del programa de Líderes de Opinión con Hernán Roberto Meneses. Gracias, Hernán. Nos quedan un montón de temas por analizar. Vale en el futuro, ¿no? Vale. Bien, gracias a ustedes por la sintonía y por la confianza, como siempre.
Aquí los esperamos. Puntos de Vista con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal. El canal digital de los líderes de opinión.